A leer del 9 al 13, dice así: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Puedes repetir conmigo el 13, dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. Voltea con tu hermano y dile: ¿quieres el Espíritu de Dios? Pídelo, dile. Dile: bienvenido, bienvenida. Esta es tu casa. Gracias, iglesia. Puedes tomar tu lugar. Esta es una enseñanza acerca de la oración. ¿Cuántos ya saben orar? Amén. Jesús, aquí se le acercan sus discípulos a Jesús y le dicen: enséñanos a orar como los discípulos de Juan. Juan les ha enseñado a sus discípulos. Entonces Jesús empieza lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Amén. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro, les enseña a orar y posteriormente les da estos versos que nosotros leímos, estas palabras que nosotros leímos. Les dice enseñanzas acerca de la oración. Si ustedes le piden si sus hijos le piden algo a ustedes, ustedes le dan. Y más atrás en los versículos le dice: si tú estás llamando a la puerta de tu amigo, a lo mejor tu amigo no te hace caso, vas en medio de la noche y le llamas a su puerta y le pides algo, y a lo mejor no te hace caso por su amistad, pero te va a hacer caso porque estás insistiendo. Y es una enseñanza que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Dile a tu hermano: tú tienes que pedir si quieres el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo van a pedir? Amén. Esto es lo que les dice Jesús a sus discípulos. Les dice: pero ustedes tienen que pedir. Si ustedes piden al Espíritu Santo, el Padre se los va a mandar. Y vamos a estar iniciando una serie de enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más del Espíritu de Dios? ¿Cuántos lo quieren conocer? ¿Cuántos se van a levantar temprano por 30 días? Dile a tu hermano: ya te estoy viendo rejuvenecido en esos 30 días. Amén. Y quiero decirte que los judíos no eran ajenos al Espíritu Santo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no era ajeno al Espíritu de Dios. Ellos conocían acerca del Espíritu de Dios. ¿Recuerdas cuando vimos acerca de la palabra de la Biblia? Nos decía en Génesis que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Y el Espíritu Santo siempre ha estado desde la creación del mundo. Y así también siempre ha estado en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos no eran ajenos al Espíritu de Dios, pero ellos creían que el Espíritu Santo era solo para ciertas personas. Personas seleccionadas, personas selectas por Dios con un propósito en específico, con un fin en específico. Entonces, los judíos creían que cuando el Espíritu venía sobre una persona era porque era muy justa, era muy devota a Dios, era muy piadosa. Entonces, esa persona tenía, porque se lo había ganado, ¿qué? El Espíritu de Dios. Pero Jesús aquí cambia la enseñanza del Espíritu Santo. Jesús aquí le dice a sus discípulos: discípulos,
el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no solamente va a ser ya para solo unas personas selectas, sino va a ser para todos aquellos que lo pidan al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, ¿lo vas a pedir? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Va a ser para cada una de esas personas que lo pidan. Y encontramos el Espíritu de Dios. Ciertamente los judíos no estaban tan mal en su pensar, porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar que el Espíritu de Dios era para cumplir un objetivo en los hombres y mujeres. Es por eso que encontramos en el Antiguo Testamento hombres que hicieron proezas para Dios y por Dios, que tuvieron sabiduría, que tuvieron entendimiento sobre los demás hombres, sobre los demás de su generación, que tuvieron fuerzas sobrehumanas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Amén. Esto lo encontramos con Sansón. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sansón? El superhombre. Dile a tu hermano, tenía músculos. No sé si tenía músculos o no, pero dice la Biblia que era muy fuerte. Jueces 13:25 nos dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Sansón, mientras se encontraba viviendo en Mane-Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Luego nos dice Jueces 14:6, en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo que sucedió ni a su padre ni a su madre. Esto habla de Sansón. Nos dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, él despedazó la quijada de, ¿qué nos dice aquí? De un león. ¿Cuántos le tienen miedo a los perros? Amén. Imagínate un león. Por el Espíritu de Dios, Sansón tenía su fuerza. Encontramos también que el Espíritu de Dios daba valentía a los hombres. El caso de uno de esos jueces fue Gedeón. Y lo encontramos en Jueces 6:34. Jueces 6:34 nos dice, entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar, ¿qué? Las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Amén. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y Gedeón se puso manos a la obra en valentía. Dice que tomó el cuerno y lo tocó para que el pueblo, para que los habitantes se levantaran en contra de los que los habían oprimido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos necesitan valentía? Pregúntale a tu hermano, ¿necesitas valentía? ¿Eres temeroso? Pregúntale, ¿eres temeroso? Encontramos otro ejemplo en profecía. Esto tú lo encuentras en 1 Samuel 10:10, cuando Samuel va a ungir a Saúl por rey de Israel, por primer rey, lo unge y luego vemos esto que dice en Samuel 10:10, 1 Samuel 10:10, cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. El Espíritu de Dios trajo la palabra profética ¿sobre quién? Sobre Saúl. ¿A cuántos les gustaría profetizar? Otro ejemplo lo encontramos en el rey David. Rey David nos dice en Marcos 12:36, pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Nos dice acerca de ¿quién? De David. Y también nos muestra en Salmo 51, 11 y 12. Cuando David había pecado, cuando había cometido adulterio, cuando había fallado ante los ojos de Dios, David se arrepiente. David se arrepiente y todo este salmo
este salmo nos habla del arrepentimiento de David y de la oración y del clamor que levantó a Dios. Y en este salmo en específico 11 y 12 le dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Es decir, David sabía que en él tenía ¿qué? El Espíritu de Dios. Pregúntale a tu hermano: ¿tienes el Espíritu de Dios? Amén. Nos dice el 12: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y es David hablando por su espíritu, por el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Le dice: no me quites de tu presencia, no apartes de mí tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación, el gozo de la salvación. Y así mismo lo podemos encontrar en hombres como Moisés, como José, como los ancianos de Israel, como los jueces, como los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios venía sobre los hombres para darles valentía, para profetizar, para darles fuerza, para darles dirección, para hacer de ellos el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Pero ¿qué crees? Después de eso, el Espíritu se iba de los hombres. Cuando los hombres cumplían ese propósito, ese objetivo, el Espíritu no se quedaba con ellos. El Espíritu se iba. Porque el Espíritu de Dios era la promesa para los del nuevo pacto que iba a establecer Jesús. ¿Quiénes son ellos? Dile a tu hermano: eres tú y soy yo. Amén. Eres tú, dile: eres tú y soy yo. Entonces, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Jesús se los dijo a sus discípulos, no les estaba diciendo a la gente en general. Y hoy, si tú eres discípulo de Jesús, si tú eres cristiano, si tú eres hijo o hija de Dios, Jesús también te dice: todo aquel que pida al Padre, al Espíritu Santo, el Padre se los dará. Amén. Esa es la promesa, esa es la enseñanza de Jesús. Entonces, imagínate esta enseñanza en sus tiempos. Jesús les está diciendo: ya no va a ser para unos cuantos. Ya no va a ser solamente para un momento, para un hombre, para una mujer en específico. Ahora tú puedes pedirle al Padre y el Padre te va a dar al Espíritu Santo. Pero ¿recuerdas sobre qué enseñanza les está hablando Jesús? Sobre la oración. Entonces dile a tu hermano: el Espíritu de Dios se le pide al Padre cuando oras. Dile del otro lado: cuando oras. Por eso dile: tienes que orar y tienes que pedir. Amén. ¿Cuántos van a empezar a orar? ¿Cuántos ya empezaron a leer la palabra de Dios? Vamos a tomar este devocional en esta semana, o unos ya lo están tomando, de Colosenses. En este devocional nosotros somos retados, o nuestra meta es que el Espíritu hable a nuestra vida. Amén. Y que tú empieces a poner en práctica la palabra de Dios, porque va a transformar tu corazón, va a transformar tu vida si tú la pones en práctica. Amén. Pero con esto que estamos viendo hoy, es necesario la oración en nuestra vida para pedir a Dios que el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios. ¿Y a quién se los va a dar el Padre? A quien lo pida. Dile a tu hermano: a quien lo pida. Ahora Jesús muestra otro principio en estos pasajes y les dice: sean insistentes, sean perseverantes, sean esforzados en su oración. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos dice: porque al que llama se le abrirá, al que busca encuentra. Entonces imagínate eso. No sé cuántos de ustedes han pasado por un momento en el cual están en su casa, están toque y toque y toque y nadie les abre. ¿Cuántos lo han pasado? ¿Y tú qué sigues haciendo? Tocando. ¿Hasta qué? Hasta que te abran, porque sabes que hay alguien en tu casa y tú no traes llaves y te tienen que abrir.
Así quiere Jesús que sea nuestra oración. ¿Cuántos lo creen? Que estés, insiste hasta que la puerta se abra. Pero también quiere que nosotros estemos buscando del Espíritu Santo, como cuando se te pierden las llaves. Amén. Como cuando se te pierde algo valioso, el anillo, el collar, el celular, y volteas la casa hasta que ¿qué? Hasta que lo encuentras. Como cuando guardas muy bien un dinero y lo guardaste tan bien que ya no te acuerdas dónde lo guardaste. Y estás busque en la ropa, en los cajones, en el colchón, debajo de la cama, en el librero, en la cocina, en los trastes, en la olla que ocupas para los tamales cada año. Y estás buscando. Así quiere Jesús que busquemos ¿qué? Al Espíritu Santo. Porque el que busca ¿qué? Encuentra. Amén. El que busca encuentra, al que llama se le abrirá y al que pide se le dará. Dile a tu hermano, pide con insistencia. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Has recibido el Espíritu de Dios? ¿Has recibido el Espíritu de Dios en tu vida? A lo mejor puedes decir tú sí, pero no. O no, pero sí. O simplemente no estás seguro. O simplemente no lo habías recibido o no lo habías pedido. Y si en ti hay duda, quiero decirte que tienes que pedir el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ¿qué crees? Lo sabes. ¿Cuántos dicen amén? Así como David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sé que me equivoqué, sé que fallé, sé que pequé, pero sé que dentro de mí está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es algo que lo puedes sentir, es algo que lo vives. Entonces quiero hacerte esa pregunta. ¿Has recibido el Espíritu Santo o lo necesitas recibir? Amén. ¿O lo necesitas recibir? Pregúntale a tu hermano, ¿ya lo recibiste? Dile, hay 30 días para que tú lo recibas. Te animo, dile, te animo, ahí te veo. Sé insistente, iglesia, en el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, bueno, es que yo le pedí al Señor el domingo 25 de julio del 2015 al Espíritu Santo y no pasó nada. Luego el 18 de febrero del 2020 se lo volví a pedir y no pasó nada. ¿Eso es insistir? Pregúntale a tu hermano, ¿eso es insistir? No. Por eso nosotros como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios vamos a estar ¿qué? Tocando durante 30 días. Amén. Durante 30 días. Durante 30 días. Para recibir el Espíritu Santo. Porque al Espíritu se le pide al Padre en insistencia. Se le busca en insistencia. Y el Espíritu va a venir a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a tu hermano, sé insistente una y otra vez y Dios va a dar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a Juan 16:7. Juan 16:7. El Padre les dará a los que pidan el Espíritu Santo. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Nos dice Juan 16:7, el Consolador, hablando del Espíritu Santo. Jesús está teniendo una de las pláticas más angustiantes, más tristes, más pesadas con sus discípulos. Él ya está a punto de ser crucificado. Entonces reúne a sus discípulos y les empieza a decir, ustedes van a ser perseguidos. A ustedes los van a sacar de las sinagogas, de los templos, de las iglesias. Si a mí me rechazaron,
a ustedes también los van a rechazar. Van a intentar tomar su vida por causa mía. Y los que tomen su vida o quieran tomar su vida van a pensar que están haciendo una buena obra por Dios. Y por eso los van a perseguir, y por eso los van a rechazar, y por eso les cerrarán las puertas de las iglesias, por causa de mí. Les está diciendo a sus discípulos, les está diciendo ahí a cada uno de los que lo habían escuchado y sabían que se acercaba ese fin para Jesús. Y aún más añade Jesús y les está diciendo, ustedes me van a ver sufrir y su corazón se va a entristecer por lo que me está pasando, pero es necesario, les dice Jesús, es necesario. Y para finalizar este discurso, estas palabras de Jesús a sus discípulos, les dice, no les había dicho esto antes porque estaba con ustedes, pero hoy se los digo porque ya no estaré. Y les da este versículo, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Imagínate estas palabras de Jesús. Yo creo que ahí Pedro en la esquina meditando, se levanta Pedro y le dice a Jesús, Jesús, maestro, dime que es broma. Porque me estás diciendo que me van a perseguir, nos van a rechazar, nos van a sacar de las sinagogas. Nos estás diciendo que nos has advertido esto y todavía nos dices que te vas a ir y nos conviene que te vayas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que nos estás diciendo todo eso y aparte nos estás diciendo que es mejor que te vayas tú y que ya no estés con nosotros? ¿Cuántos le habrían dicho así a Jesús? ¿Le habrías dicho dónde está la cámara escondida? Porque no creo que sea conveniente que tú te vayas si todo eso va a venir hacia nosotros. Pero Jesús les dice, si yo no me voy, no va a venir a ustedes el Espíritu Santo. Amén. No va a venir a ustedes el Espíritu de Dios. Por eso, cuando yo me vaya, se los enviaré. Se los mandaré. ¿Y cómo nos va a convenir esto? Yo quiero decirte, Jesús ya estaba viendo a los planes que Dios tenía para cada uno de sus discípulos, para cada uno de sus apóstoles, para cada uno de los que iban a llegar a conocerlo. ¿Por qué? Porque Jesús físicamente no iba a poder estar con sus discípulos todo el tiempo, como habían pasado esos años de ministerio. Día y noche, desayuno, comida, cena, en los milagros, en las sanidades, en las liberaciones de endemoniados. Jesús no iba a poder estar con ellos. Aún así se pasara 2 años más de ministerio con ellos, Jesús sabía que el evangelio se tenía que extender y que tenía que llegar a más naciones, a más localidades, a más tiempos, como hoy lo conocemos. Amén. Y Jesús no iba a poder estar físicamente con sus discípulos. Había un impedimento y era en lo natural. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si yo me voy les enviaré al Espíritu y el Espíritu Santo va a estar con ustedes. ¿Recuerdas la diferencia? Antes en el Antiguo Testamento los hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu era por un momento, era por un tiempo. Cuando se cumplía el propósito de Dios, el Espíritu se iba. Pero aquí Jesús les está diciendo, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo y eso no solamente va a ser para un momento, no solamente va a ser para un tiempo. El Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días de su vida. No solamente con ustedes, 12 discípulos, 12 apóstoles, también va a estar con aquellos a los cuales ustedes les lleven el evangelio. Y yo físicamente ya no voy a poder estar con ellos, pero ¿saben quién sí? El Espíritu Santo. Y no solamente para estos tiempos. Va a llegar el tiempo de los 1800, los 1900, los 2000, los 2020, los 2023. Y mis discípulos, ¿cuántos discípulos de Dios hay aquí? Mis creyentes, mis hijos, mis hijas, no me van a poder tener físicamente, pero sí van a tener al Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre para todos aquellos que lo pidan. Amén. Y aún pasando nuestros tiempos, las siguientes generaciones, los siguientes hijos de Dios, los siguientes discípulos van a seguir teniendo el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: hoy ustedes no lo entienden, hoy ustedes no lo comprenden, pero les conviene que me vaya, porque así el Espíritu Santo siempre va a estar con ustedes. Entonces, ya no van a tener a Jesús físicamente, pero hoy tienen al Espíritu Santo, que así como yo les enseñé, Él les va a enseñar. Así como yo les hablé, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a hablar. Las palabras que yo, Jesús, físicamente les dije, el Espíritu Santo se las recordará a ustedes, a mis discípulos, a mis creyentes. Esta versión dice el Consolador. ¿Por qué? Porque así como Jesús consolaba a sus discípulos, los animaba, los reconfortaba, les daba nuevas fuerzas, nuevas energías, nuevo valor. Les decía: mira, no te preocupes, vas a mejorar en tu predicación. Mira, no te preocupes, si no sanaste a ese enfermo, al siguiente enfermo lo vas a sanar. Mira, no te preocupes si alguien te rechazó. Limpia el polvo de tus pies y ve a otro lugar. Así como Jesús lo hizo con sus discípulos, así el Consolador, el Espíritu Santo, va a estar contigo para reconfortarte, para reanimarte, para levantarte de los momentos en los cuales sientes que ya no tienes fuerzas, para cuando te rechazan y dices: creo que no lo hice bien. Ahí va a estar el Espíritu Santo, porque Él es ¿qué? Tu Consolador. Así como Jesús defendía a sus discípulos, a cada uno de ellos los defendía de las palabras de los fariseos, de las acusaciones de los maestros de la ley, de las acusaciones de las personas que no recibían a Jesús. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Nos dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado defensor. Entonces, cuando vienen las acusaciones sobre tu vida: es que es un pecador, es una pecadora, es que mira, su vida no la ha compuesto, es que mira, está enfermo, está enferma. Cuando vienen las críticas, cuando vienen las acusaciones del enemigo, ahí está el Espíritu Santo. Y nos dice, o le dice al acusador: Él es hijo e hija de Dios. Él es escogido de Dios. Él es discípulo de Cristo. Y tenemos a nuestro abogado defensor. Como Jesús defendió a sus discípulos, el Espíritu Santo nos defiende. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Pregúntale al hermano que tienes al lado: ¿quieres al Espíritu Santo? ¿Necesitas al Espíritu Santo? Pregúntale. Entonces, el Espíritu Santo es quien reemplaza la ausencia corporal de Cristo para su iglesia. Amén. La esencia, la ausencia corporal de Jesús, es decir, su cuerpo físico. Hoy ya no tenemos a Jesús en físico como lo tuvieron los discípulos, pero hoy tenemos la función que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a venir ¿a quién? A nosotros. Y ya no es por un tiempo solamente, es todos ¿qué? Los días. Ahora yo te quiero preguntar, con los ejemplos que te di en el Antiguo Testamento, yo te quiero preguntar: ¿qué es lo que tú necesitas cuando en ti no hay valentía? Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú necesitas cuando en ti hay temor, hay miedo, hay inseguridad? Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú necesitas cuando necesitas tomar una decisión difícil en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas? Y dices: no sé qué hacer. Si hago esto, puede pasar esto, esto y esto. Si hago esto otro, puede pasar esto, esto o esto otro. O simplemente no sabes qué hacer. ¿Qué es lo que necesitas? Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitas para vivir tu vida cristiana? Porque las palabras de Dios nos dicen:
lleva mi yugo y lleva mi carga, que es fácil de llevar. Pero de repente cuando leemos los principios de Dios decimos, es que esto es muy difícil para mí. Es que para mí es muy difícil dejar este pecado, este vicio. Aunque yo sé que está mal, aunque yo sé que Jesús no me critica, no me condena, yo lo quiero dejar, pero me es muy difícil. ¿Qué necesitas? Al Espíritu Santo. Amén. Porque si yo quiero llevar la vida cristiana, necesito al Espíritu de Dios. Porque si yo quiero ser útil en el ministerio del Evangelio de Cristo Jesús como su discípulo, necesito al Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y el Espíritu va a estar todos los días de nuestra vida. Porque es la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Pregúntale de nuevo a tu hermano, ¿necesitas el Espíritu de Dios? Y acompáñame a Hechos 2:38, 39. Nos dice esta palabra en Hechos 2:38, 39. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y esta es la promesa del Padre. Nos lo dice aquí Pedro, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para todos aquellos a los cuales el Señor llamará. Ya no solo es para un hombre en específico, una mujer en específico, un tiempo en específico o una nación en específico como era el caso de Israel. Ahora es para todos aquellos que han sido ¿qué? Llamados. Ahora es para todos aquellos que le pidan al Padre, al Espíritu Santo. Amén. ¿Puedes creer eso, que la promesa es para ti? ¿Puedes creer que la promesa de Dios es para tu vida? Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿has recibido al Espíritu Santo o lo necesitas pedir? Amén. Porque hoy aquí ya te das cuenta y ya sabes que para todo ahí está el Espíritu Santo. Qué difícil a lo mejor hemos vivido la vida hasta este tiempo, sin la guianza de Dios, sin la guianza del Espíritu de Dios. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado en dolor, en lágrimas, en sufrimiento, si ahí hubiera estado el Espíritu Santo? Amén. ¿Y cuántos creen que lo necesitan para su vida en ese tiempo? Hechos 1:9, vamos a leer al 14. Dice así: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. 12. Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas, hijo de Santiago. 14 nos dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos. ¿En qué iglesia? ¿Cómo se pide al Espíritu Santo? Dilo fuerte, ¿cómo se pide al Espíritu Santo? En oración. Entonces Jesús se va, asciende al cielo, sus discípulos están ahí y los discípulos siguen una instrucción que ahorita vamos a leer. Jesús les dice, no se vayan hasta que reciban al Espíritu Santo. Amén. No se vayan
hasta que reciban al Espíritu Santo. Porque Jesús, la encomienda había sido: vayan a las naciones, vayan a los distintos lugares y prediquen el Evangelio. Hablen la palabra que yo les he hablado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de que hagan eso, no se muevan. ¿Y qué hicieron los discípulos? No se movieron. ¿Pero qué hicieron? Oraron. Amén. Entonces yo me imagino las oraciones de los discípulos estando ahí todos juntos, estando ahí en esa casa en la planta alta, clamando a Dios día y noche, clamando al Padre día y noche: Padre, nuestro Señor Jesucristo se ha ido, ha ascendido a los cielos, nosotros lo hemos visto y hemos creído en Él. Pero Él nos ha dado una instrucción y esa instrucción es: no se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como discípulos de Dios, como creyentes de Jesús, vamos a estar en este lugar orando día y noche, clamando al Padre hasta que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Porque es la promesa que Jesús nos dijo que tú harías. Y Él nos ha dicho: no se muevan, y nosotros no nos vamos a mover hasta que venga tu Espíritu Santo. Y hoy tenemos que ser esa iglesia, hoy tenemos que ser esos hijos y esas hijas de Dios que le digan: Señor, yo no me muevo de aquí hasta que derrames tu Espíritu Santo. Amén. Yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de clamar al Padre, porque Jesús me dijo: si tú buscas, lo vas a hallar. Si tú llamas, se te abrirá. Si tú pides, se te dará. Y yo voy a creer las palabras de mi Señor Jesucristo. Entonces voy a estar insistiendo hasta que yo sepa que ha venido el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Hasta que yo sepa que tengo el Espíritu de Dios. No me voy a conformar con otra cosa. No me voy a conformar con un problema arreglado. No me voy a conformar con una enfermedad sanada. No me voy a conformar con algo que sienta mi cuerpo en emoción. Yo quiero saber que el Espíritu Santo ha venido sobre mi vida. Amén. Dice esta palabra: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Es por eso que nos vamos a reunir constantemente en oración. Por eso se llama este devocional: conociendo al Espíritu Santo. Porque si tú no lo has conocido, te puedo asegurar que lo vas a conocer si eres insistente. Si pides en oración, va a venir la promesa del Padre. ¿A quién? A nosotros. Y acompáñame en Hechos 2:1-4. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Hechos 2:1-4. Ya no leímos el versículo donde Jesús les dice: ustedes quédense ahí hasta que venga el Espíritu de Dios. Pero esa es la instrucción que Dios les da, que Jesús les da. Vemos en Hechos el versículo pasado que acabamos de leer, en el 1:9-14, cómo ellos vieron que se fue y regresaron a estar unidos. Y Hechos 2:1-4 nos dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Por eso yo te digo: ¿has recibido al Espíritu Santo o no estás seguro? Porque esto es evidente para los que estaban reunidos, y si tú continúas leyendo, evidente para los que los habían visto. El Espíritu Santo es evidente en las personas que lo tienen. Amén. Y aquí nos dice: todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esto, iglesia? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Es la promesa del Padre para tu vida.
Amén. Y te vuelvo a decir, a lo mejor hemos caminado o has caminado muchos años sin el Espíritu de Dios, pero hoy es necesario que lo tengas. Has vivido muchos años, mucho tiempo sin la dirección del Espíritu Santo. Hoy es necesario que la tengas. Amén. Porque Cristo está con nosotros a través de su Espíritu. Imagínate esto, no sé cuántos se han preguntado, a lo mejor tú has dicho, si yo hubiera vivido en los tiempos de los discípulos, qué glorioso hubiera sido, porque Jesús iba a estar a mi lado. Pero hoy lo puedes vivir, porque tienes a su Espíritu para tu vida. Tan glorioso puede ser esos tiempos de los discípulos, como hoy tan gloriosa puede ser tu vida, cuando tienes al Espíritu Santo. Amén. Y es lo que vamos a empezar a ver en este mes, que tú seas lleno del Espíritu de Dios, que tu vida sea llena del Espíritu Santo y que tu vida como cristiano, como cristiana, no vuelva a ser igual, porque vas a tener al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, iglesia, y vamos a comenzar hoy con el día 1 de clamar a Dios, de clamar al Padre por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy comenzamos, mañana seguimos, pasado seguimos, y así será, porque es la promesa del Padre. Y nosotros no nos vamos a quedar con pedir solo una vez. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser insistentes en buscar, en llamar. Cierra tus ojos y te invito a que levantes tu voz. Puedes levantar tus manos a Cristo. Puedes levantar